nos gozamos de que la palabra de Dios pueda ser ministrada pues a todos los que vienen a recibirla. Y esta tarde, con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a meditar en un tema: la visión misionera de la iglesia. La visión misionera de la iglesia. El texto lo vamos a basar en lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, hasta el capítulo 8. La visión misionera de la iglesia. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias porque nos da el privilegio de traer esta enseñanza relacionada con la visión misionera de la iglesia. Porque es bueno, mi Dios, que recordemos a la iglesia la gran comisión, que todo verdadero discípulo debe obedecer sin excusas. Ayúdanos, mi Dios, que por tu Espíritu Santo entendamos la autoridad de esta orden y que no la pasemos por alto, mi Dios. Que entendamos que como creyentes somos parte de un ejército espiritual que tú has comisionado para alcanzar el mundo para Cristo. Y Dios del cielo, no queremos fallar en esta comisión que nos has dado. Ayúdanos a entenderla, mi Señor, y a obedecerla. No solo a conocerla y aún creerla, sino obedecerla. Porque eso es lo que va a dar a ti gloria, honra, exaltación y alabanza, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amados hermanos, nosotros estamos acostumbrados a un estilo de vida cristiana demasiado cómodo. Nosotros realmente hemos ya adaptado nuestro cristianismo a una religiosidad que es, a mi modo de ver, muy peligrosa, porque no nos permite ver a qué hemos sido llamados por el Señor. Hermanos, la conversión, o sea, lo pasar de muerte a vida, no significa simplemente haber dejado de ir a misa y ahora venimos al culto. No es cambiar de lugar de congregación. Pasar de muerte a vida significa ser incluido ahora en el reino de Dios.
Y el que es verdaderamente parte del reino de Dios, del ejército de Dios, pelea la buena batalla de la fe. O sea, no estamos acá simplemente para venir domingo a domingo, solamente a sentarnos y a oír el mensaje, a ver si nos gusta o no nos gusta. Tenemos, amados hermanos, un desafío de otro nivel. Antes de partir al cielo, el Señor Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No habló el Señor de que vayan al culto todos los domingos. Eso ya se da por entendido, amados hermanos. Ya se da por entendido que vamos a ser obedientes a los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Pero no podemos descuidar en ninguna forma salir a predicar el evangelio fuera de la iglesia. Hermanos amados, porque esa es la parte quizás que la iglesia quiere vivir ignorando. Y no podemos, hermanos, como pastores, permitir que ustedes queden sin entendimiento suficiente de lo que significa la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9. Ahí tienen una cita bíblica que puede quizás gustarles, pero lleva compromiso. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces está claro, el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz, pero para que anunciemos las virtudes de aquel que no hizo ese milagro en nosotros. Nosotros hemos recibido la vida de Cristo y tenemos la responsabilidad de anunciar la vida de Cristo, no solamente al que tenemos a la par, sino que a todo el mundo. Y hermanos amados, algunos dicen, el Señor dio la gran comisión allá en Jerusalén. Y yo les puedo hacer una pregunta. ¿Habrá sabido el Señor lo que nos estaba ordenando? Porque el mundo es grande, hermano. Y el mundo tiene una gran población. Millones y millones de personas lo habitamos. Y a todos ellos en este planeta nos ha dado la responsabilidad a su iglesia, a sus escogidos, para que les anunciemos el mensaje de salvación. O sea que nosotros no nos podemos callar el evangelio. Para nosotros predicar el evangelio debe de ser algo imperativo, obligatorio y necesario. Hermanos, hay uno que quiere cerrarle la boca a la iglesia para que no hable las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros no podemos, hermanos, ignorar la autoridad de este llamado. Dios nos reclutó, nos metió en su ejército, en su pueblo escogido. Vivir una vida cristiana sin compromiso evangelístico, sin predicar el evangelio de Cristo, es pecado. Porque hemos recibido una orden. Marcos 16:15, el evangelio de Marcos dice, por tanto vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Hermanos, y sintetizando el versículo 16, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano, ¿y usted qué siente cuando el Señor dice, vaya y predique el evangelio? ¿Le está el Señor haciendo un ruego a usted? ¿Le está dando la opción o le está dando la indicación de que lo obedezca? Entonces es una orden. Y si lo dijo la boca del Señor,
no podemos ignorarlo, porque hoy ya sabemos lo que nos ha ordenado y sabemos que lo único que podemos y debemos de hacer es obedecerlo, ¿sí? Hermanos, la iglesia primitiva había oído la gran comisión en Jerusalén y recibió la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, el Espíritu Santo no viene a nuestra vida solo para que nosotros tengamos una experiencia emocional. El poder del Espíritu Santo es el que nos capacita, es el que nos da valor, es el que nos da coraje, el que nos da entendimiento y conocimiento del Evangelio para que nosotros podamos anunciarlo con la misma autoridad que nos dijo el Señor que lo enseñáramos. Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hermanos, ¿quiénes tienen espíritu de poder, amor y dominio propio? Porque el poder es para hablar. El poder es para no callar el Evangelio. Y no es que usted va a convencer al pecador, pero va a tener valor de hablarle. Y aunque sea rechazado, usted va a hablar, porque esa es la comisión que tenemos. Hermanos, predicar el Evangelio es un gran privilegio, pero hay que hacerlo con coraje, sin miedo. Porque hermano, entonces, ¿para qué nos dio el Señor el Espíritu Santo? ¿Para tener miedo de hablar? ¿Para esconder la Biblia? ¿Para venir al culto y diga, pastor, haga una puerta más angosta para que no se vea dónde estoy entrando? Hermanos, si esta es una iglesia que tiene que ser luz para todo San Vicente. Oiga bien, la iglesia primitiva recibió ese poder y las manifestaciones milagrosas abundantes, las predicaciones que alcanzaban a miles, cuando hablaba Pedro, sanidades, y trajo también generosidad a la iglesia. Hermanos, y en ese ambiente la iglesia crecía. La iglesia de Jerusalén conoció los vientos de persecución a raíz de la gran bendición que había en el poder del Espíritu Santo. No espere, hermano, que el poder del Espíritu Santo nos va a evitar ser rechazados o ser perseguidos. Hermano, precisamente nos van a perseguir y vamos a caer mal porque vamos a hablar la palabra de Dios. El Evangelio no está diseñado por Dios para agradarle a los hombres. El Evangelio está diseñado por Dios para que el hombre aprenda a agradar a Dios. Entonces, hermanos, entendiendo así, cuando usted habla el Evangelio a una persona impía, obviamente lo va a rechazar, no le va a gustar. ¿Y a quién le gusta que le denuncien el pecado? Pero ese es el llamado que tenemos. Y la oferta del Evangelio es perdón de pecados. Es una invitación al arrepentimiento. Eso hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermano, quiero que le quede claro que la iglesia de Jerusalén, y le quiero hablar un poquito sobre la iglesia de Jerusalén, para que usted vea que aún a esa iglesia que había recibido el privilegio enorme de ser llena del poder del Espíritu Santo en una forma tan poderosa, esa iglesia también fue puesta a prueba por Dios. Hechos 5:33. Mira lo que dice la Biblia. Cuando la gente oía el Evangelio en boca de los apóstoles, los que lo oían, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué poder habrá tenido la palabra de estos hombres que provocaban a ira a los que los oían? Y esa ira los llevaba a tener deseos homicidas contra aquellos que predicaban el Evangelio. Fíjese bien. Pero ese espíritu tan lindo que había en la iglesia de Jerusalén generaba una piedad, generaba obediencia en la iglesia, a las autoridades, generaba servicio. Pero había un problema.
O sea, una iglesia que estaba tan bendecida, una iglesia que estaba tan llena del Espíritu Santo, pero era una iglesia que estaba bien cómoda, bien cómoda. No querían salir. Y hermanos, eso es un problema. No queremos salir. Y cuando el Señor ha dado una orden, el Señor espera que la cumplamos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Como estaban ellos tan cómodos, y hubieran seguido cómodos si no es Dios quien comienza una persecución. ¿Quiere una persecución, hermano? Si no salimos fuera de la iglesia a predicar el evangelio, pues vamos a invitar al Señor a que Él nos saque, porque para eso nos llamó. ¿O conoce usted un ejército que solo pase acuartelado? Y pasen los soldados haciendo toda la disciplina de ejercicios y trote que les dan en el cuartel y alimentándose ahí, y nunca va a haber batalla. ¿Cree usted que nunca va a haber batalla? Debe de haber batalla, porque eso es pelear la batalla de la fe. Pero nosotros, ¿verdad que no queremos pelear la batalla de la fe? Aquí estamos tranquilos, pastor, mire, aquí nos conocemos, tamaleamos, chambreamos y todas las cosas. Déjenos aquí, no nos moleste. Bueno, si no lo saco yo, lo va a sacar el Señor a predicar el evangelio, porque eso es necesario que se haga ya, hermano. Lo hizo la iglesia primitiva y no quería entender que la orden de Dios reclamaba una obediencia, ¿sí? Entonces viene, y el capítulo 7 del libro de los Hechos es un relato precioso de la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Fíjese que Esteban era un gran siervo de Dios, ahí lo dice la Biblia. En el 6:5 dice: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en el 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, era un hombre ungido por Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y sin embargo, a Esteban el Señor lo comisionó para ser mártir, para que muriera. Y murió apedreado. ¿Sabe? ¿Se imagina usted lo que significa ser muerto a pedradas? Era una muerte muy común en la antigüedad, pero era sumamente cruel. Era dolorosa, era lenta, a menos que le dieran con la primera pedrada y ahí quedaba, pues usted muerto. Pero no había garantía de eso. Y así murió Esteban. Y dice el texto que acabamos de leer, Esteban murió clamando a gran voz. Lo último que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así muere un siervo de Dios, sin reclamar venganza para aquellos que le están quitando la vida. Pero ahí había un testigo, Saulo, que todavía era impío. Él estaba siendo testigo de la muerte de Esteban, y dice la Biblia que Saulo consentía en su muerte. Hechos 8:1. ¿Quién podría pensar que ese hombre, homicida o cómplice de homicidio, iba a poder ser levantado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles? Hermanos amados, los designios de Dios son irrevocables. El que manda es el Señor, y los que tenemos que obedecer somos nosotros. Pero este Saulo, oiga bien, desató, después de la muerte de Esteban, una gran persecución en Jerusalén. Y la describe la Biblia así: en aquel día hubo una gran persecución. O sea, no bastó haber matado a Esteban, sino que ahora vamos a matar también a los que son seguidores de Esteban. Bueno, no vamos a matar solamente al pastor Aparicio, sino que a todos los que fueron al culto este domingo. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Y hermanos, lo dice así. El resultado de esa gran persecución, claro, como usted no quiere que lo maten o que la maten, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo fuera de Jerusalén. Y la Biblia no habla
de que se llevaron los perseguidos discípulos de Jesús. Hey, voy a ir a mi casa a traer mi plasma, voy a ir a traer la laptop. No, hermano, se fueron así como andaban, porque la amenaza de muerte era verdadera, por predicar el evangelio, por ser discípulos de Cristo. Ese era el precio que ellos estaban enfrentando. Y les dije la semana pasada, entre los perseguidos que estaban ahí, estaba María, la madre de Jesús, sin duda alguna, porque ella fue llena del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, hermanos, así era el trato que Dios hacía con la primera iglesia, la iglesia recién fundada en Jerusalén. Y quiero que vean que ese esparcimiento de la iglesia fue permitido por Dios, porque la iglesia, por las buenas, no hubiera salido a predicar el evangelio. Pregunta: ¿y usted va a salir a predicar el evangelio por las buenas o necesita una persecución? Porque, hermanos, este es un asunto, un compromiso con el Señor. Y quiero que vean que Dios le estableció a la iglesia una demanda que siempre la iglesia se ha resistido a cumplir. Y siempre Dios se ha visto forzado a sacar a la iglesia de su zona de comodidad, para que la iglesia salga de aquí. Ya bastante tiempo hemos sido apacentados en nuestra iglesia. Ahora, por supuesto, tenemos la estrategia evangelística de los grupos familiares. Algunos hermanos con mucha responsabilidad han abierto su casa para predicar ellos mismos o llevar a un líder para que predique el evangelio en esa casa. Y en toda casa donde se predica el evangelio, hay bendición. Hay bendición. Donde no se predica el evangelio, hay escasez de bendición. Y eso yo lo desafío a que lo compruebe. Donde se abre una Biblia y se enseña el evangelio de Jesucristo, ahí empieza Dios a transformar las realidades, aún las materiales, en la vida de cada uno de los que ahí habitan. Pero donde se calla el evangelio, pudiéndolo predicar, hermano, ahí la bendición empieza a escasear. Y quiero decirle, porque es importante que usted entienda cuál es la visión de la iglesia. Acá tenemos una banner, donde la visión de la iglesia ha estado escrita por muchos años, 12 años por lo menos. Oiga bien, esta es la visión que tiene la iglesia cristiana Josué. Y es nuestra visión y debería ser la visión de todos nosotros. Ser una iglesia de discípulos comprometidos con el Señor Jesucristo y su visión de hacer discípulos en toda nuestra nación, El Salvador, y en todas las naciones del mundo. A eso estamos llamados. Yo creía que esto iba a ser más fácil. Siempre soñé, fíjese bien, con establecer una obra filial a la nuestra por ejemplo, en San Esteban. Yo quisiera que hubiera una familia pastoral que se estableciera allá y que anunciara el evangelio. O en Guadalupe, podría ser. O en Tepetitán, o en Tecoluca. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hermanos, necesitamos encontrar gente verdaderamente calificada para ese oficio. Porque si mandamos a alguien que no esté calificado, al ratito viene de regreso. No va a aguantar. Tiene que ser levantado por Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Miren, la Biblia establece claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Y Cristo es el que determina la visión. O sea, no es el cuerpo el que dice lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer ya lo tenemos bien sabido por orden del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos,
La visión de la iglesia la define la cabeza y no el cuerpo. La visión es eterna, no es temporal. La que es temporal es la misión. La visión es hacia dónde vamos y la misión es, visión y misión van unidas. La visión es la meta, hacia dónde vamos, a la vida eterna. Y la misión es la manera, los recursos que vamos a disponer para llegar a esa meta. Entonces, claro, el recurso para la misión somos todos nosotros. ¿O solo es el pastor? No, usted también. Y, hermanos, la visión es cubrir este planeta con el Evangelio de Jesucristo. Y esa medida de cobertura solamente Dios la tiene bien registrada. Pero nosotros no podemos callarnos ahora, sobre todo en estos días que estamos a punto de recibir al Señor en el aire. Bien, entonces estamos claros, hermanos, que la visión es de Dios y los que vamos a cumplir la misión somos nosotros. Entonces, porque, hermanos, se llama Semana Misionera. Estuve allá en Josué Central en unos eventos de la Semana Misionera. Bueno, mire, nuestro pastor general, el hermano Lisandro, es un hombre con una clara visión misionera. Y él impulsa sustancialmente las misiones. De hecho, le voy a decir, nosotros, esta iglesia filial, es parte de la visión misionera de la iglesia central. Porque el hermano pastor lo que quiere es establecer una obra filial en cada cabecera departamental. Y ya va avanzando bastante en ese propósito. Nosotros fuimos establecidos acá como iglesia, como pastor hace 13 años ya. Si lo llevan registrado, fue allá a finales de mayo del 2005 que vine, todavía que estaba chiquita, otros estaban bien, la hermana Rosy estaba tiernota. Usted era una bichita. Yo me acuerdo de ustedes, por eso es que a veces los trato con una confianza. Estos poncitos eran unos bebés. Y ahora miren, son hombrecitos todos. Hermanos, pero eso obedeció a una visión. Mi pastor me dijo, vaya a San Vicente, pruebe. Porque yo creo que aún él tenía que averiguar, como él dice, cómo tomo las aguas, para ver si puedo resultar aprobado. Y al principio yo venía aquí temeroso de que cualquier rato me quitaran porque no iba a dar el ancho. Y hermano, es que si no doy el ancho, mejor que me quiten y que pongan uno que sepa, ¿sí? Y yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, a la visión eterna de Dios, cumpliendo la misión que como iglesia se nos ha determinado cumplir. ¿Me estoy explicando? Bien. Hermanos amados, la visión de Dios es alcanzar hasta lo último de la tierra. O sea, ¿quiénes conocen, por ejemplo, las Islas Cheyennes? ¿Quiénes conocen el Asia Central? Hay ciudades allá enormes en Asia Central como Astana. ¿Quiénes conocen la ciudad de Astana? Existen esas ciudades y son enormes ciudades llenas de musulmanes. ¿Quiénes conocen? Le voy a poner una más conocida. La ciudad del Cabo, donde fue el mundial pasado en África del Sur. Esas ciudades están llenas de gente, hermanos. Mire, el mundo está pobladísimo. Y cuando uno ve los paisajes y las personas que habitan en esas ciudades, y usted se va a dar cuenta, sean musulmanas o budistas, ninguna vive pendiente de Dios. A nadie le interesa ahora en el mundo qué dice Dios, qué dice la Biblia. El evangelismo ahora es una obra titánica. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para poder, aún con ese monstruo que ahora hay de indiferencia religiosa, hablar de Jesucristo,
hablar de la salvación, hablar del perdón de pecados, hablar del arrepentimiento. Hermanos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Hay un corito que cantan por ahí, dicen, ¿quién irá? Y hay otros que contestan, heme aquí, yo iré, Señor. No llegan ni a la puerta de la iglesia. Porque esto, hermanos, es para llamados. Y llamados somos todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Por lo tanto, no tenemos excusa para decir, yo no puedo, eso que lo haga solo el pastor. O algunos dos que tres que más o menos pueden. De hecho, todos tenemos que poder. ¿Está muy desafiante esto, hermanos? Están calladitos ahora. Bueno, hay un versículo que todos conocemos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto define la visión de Dios para la humanidad entera. Dios, o sea, para todo aquel que cree, tiene salvación. Pero para todo aquel que no cree, ¿qué es lo que hay, hermanos? Condenación. O sea, salvación o condenación. Así divide Dios al mundo, a toda la humanidad. El que no es salvo es condenado. Y el que ya fue salvo, entonces no va a ir al infierno cuando muera. Pero, amados, la visión de Dios es evitar la condenación. Dios no quiere que nadie se pierda, dice 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? Dice Pablo en la carta a los Romanos. Nosotros, hermanos, tenemos que hablar de Jesucristo. De hecho, hermanos amados, la palabra más abundante que tiene que salir de nuestra boca es Jesucristo. Diga Jesucristo. Diga Jesucristo. Así, esa palabra tiene que fluirle. Porque es parte de nuestro ADN. Cristo y nosotros somos ADN de Cristo. Y si somos de Cristo, hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, amamos a Cristo, tememos a Cristo y esperamos a Cristo, ¿sí? Hermanos amados, el Evangelio, mire, el Señor Jesucristo dijo que el camino para llegar al cielo es angosto. Hermano, eso no me lo estoy inventando yo. El Señor dijo, y un camino angosto necesita una lámpara que lo ilumine para que usted no se vaya a ir al barranco. Y esa luz que ilumina el camino angosto es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es lámpara a los pies. Y hermanos, nosotros no podemos vivir un solo día de nuestra vida sin alimentarnos de la palabra. Les hice una pregunta hoy antes del culto. ¿Se están alimentando bien espiritualmente? Porque obviamente se están alimentando bien físicamente. Si no, pregúntenle a la báscula. Pero hermanos, si lo pesamos espiritualmente, ¿cómo vamos a estar? Y uno quisiera, hermano, yo quisiera aquí hermanos vigorosos espiritualmente, agresivos espiritualmente con la verdad de Cristo. Pero hermanos, cuando se da la ocasión de anunciar a Cristo, lo que nosotros hacemos es así, apartarnos y como que el asunto no es con nosotros y es con nosotros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Realmente es asunto suyo la salvación de su vecino? ¿Es asunto suyo la salvación del compañero de trabajo o de la compañera de trabajo? Porque a la gente le puede decir a usted, mire, a usted qué le importa, yo tengo mi religión. Ok, tenga su religión. Pero ¿quién le va a decir a ese que está atado a una religión que está condenado porque Cristo no lo ha salvado todavía? ¿Quién le va a decir eso? Pero no se lo dice. Mire, los religiosos le dicen, no, si al mismo Dios adoramos.
No, 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 si el mismo camino, todos los caminos llevan al cielo. Y usted, para no complicarse la vida, le dice, vea que sí. Y está hablando con un testigo de Jehová. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Y usted sabe que los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo? Y al negar la divinidad de Cristo, entonces están predicando al verdadero Jesucristo. Entonces, ¿hay salvación ahí o no hay? Pero usted se queda callado por no pelearse con ellos. No, es que no vamos a pelear con nadie, pero no vamos a aceptar las falsedades que ellos dicen como verdades, porque nosotros tenemos la verdad en la cual sustentamos nuestra enseñanza. ¿Comprende, hermano? Entonces, oiga, tenemos que aprender entonces a caminar en la visión eterna de Dios. Hay muchas citas que nos dan referencia acerca de eso. Mire, Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos de Jerusalén iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire esto. Yo no sé cómo lo ve usted, pero si a mí me sacan a la carrera de San Vicente, porque me van a matar si me quedo, voy a salir, ya cuando vaya allá por el EMPA, y voy a decir, nos quieren matar, verán todo lo que nos ha pasado. No, hombre, si yo no sé, yo creo que yo no voy a ir a la iglesia ni voy a decir que soy cristiano. ¿Por qué? Pero esta gente, en vez de irse quejando de la desgracia que les había pasado, algunos han de haber dejado casas, su camello, su caballo han de haber dejado. Entonces ellos no, ellos se iban esparcidos, pero iban anunciando el evangelio. Y a usted, si lo dispararan de aquí, ¿qué saldría diciendo? Saldría quejándose, lamentándose. Allá dejé mi carro. Mire, algunos se van a lamentar por la gran televisión que dejaron, a saber a quién le va a quedar. Hermano, y lo que menos van a querer es hablar, anunciar el evangelio. Y para eso es la persecución. Para que al final, después de la persecución, usted diga, Jesucristo es digno de ser predicado. Dios levantó persecución. Hermano, esto no fue un invento de Saulo o de Pablo. Esto fue un recurso que Dios levantó para que la iglesia saliera. Si no, hermano, Dios levanta persecución en Jerusalén, todavía la iglesia cristiana solo estaría en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la gente no quiere salir. Es una resistencia a salir. Pero Dios en su gran misericordia va preparando líderes como Felipe, en este caso, que fue a predicar, a anunciar el evangelio a Samaria. Dios al que llama, lo capacita, le da gracia para que pueda ser escuchado el evangelio en su boca. Se la dio a Felipe. Aquí Felipe es un testigo poderoso de la palabra de Dios, pero fue capacitado por Dios. Si usted no ha recibido esa capacitación de parte de Dios, oremos. Para eso es la oración. Señor, ponme gracia en mi boca, que cuando yo hable, la gente pueda tener interés en oír el evangelio y pueda experimentar la salvación, la conversión, pasar de muerte a vida. Porque cuando la Biblia dice que la gente creía en el evangelio, es porque pasaban de muerte a vida, nacían de nuevo. No solo oían el evangelio, algunos creían, otros no, otros rechazaban. Eso siempre lo vamos a encontrar. Pero no les voy a hablar de Felipe, porque el testimonio de Felipe es bastante corto en la Biblia. Hay un misionero modelo en las Escrituras, a quien Dios capacitó grandemente para anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Quién es ese misionero modelo? ¿Quién es? El apóstol Pablo. Hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer. Si lo hizo con Pablo, que era un hombre que estaba tan corrompido por la religión fariseica,
Amados, y Dios lo pasó de muerte a vida. Y mire, este hombre desde el primer día de su conversión quería salir a anunciar el evangelio. Wow, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Porque realmente él sentía que le ardía el pecho y se lamentaba de haber perseguido a la iglesia. Y Dios lo levantó, pero no lo sacó a predicar el primer día. ¿Cuánto tiempo tuvo que durar la capacitación del apóstol Pablo desde su conversión hasta que salió a predicar en su primer viaje misionero? ¿Cuántos años? 14 años, lo dice la carta a los Gálatas. Y un hombre que ya sabía, porque él conocía la ley, era erudito en la ley, se había criado a los pies de Gamaliel, un gran maestro de Jerusalén. Y sin embargo todo eso no le sirvió de nada, porque Dios, de ser un doctor en la ley, al ser convertido a Cristo, lo comenzó desde kinder. Y le dijo, vas a aprender el evangelio, cómo debe de ser predicado y cómo vas a ser preparado. Y desde que le anunció el Señor a Pablo que era un escogido para predicar el evangelio a los gentiles, le anunció, mire, créame, no me crea a mí, crea lo que dice la Biblia. La conversión de Pablo está un poquito más adelante. Aquí está. Hechos 9:15. Este versículo lo debería de marcar en su Biblia. Dice así la escritura. El Señor le dijo aquí a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el 16 que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso, así fue la bienvenida que le dio el Señor a Pablo cuando lo pasó de muerte a vida. Y oigan bien, Pablo se sometió a un duro examen, a un largo proceso. Pablo conoció la persecución por causa del nombre de Jesús desde el primer día. Recuerda el episodio donde lo tuvieron que bajar en una canasta de los muros de Damasco, porque si no lo bajaban ahí, lo hubieran matado. Entonces, hermanos, ese es el cristianismo que nosotros vivimos hoy. Nosotros no conocemos persecución, ¿verdad? Miren, y aún yo puedo decir que me persiguen, porque es cierto, lo más que yo he recibido en mi ministerio son insultos, pero nunca me han tirado una pedrada o un balazo, no, todavía no, hermanos. Pero oiga bien, si en aquel tiempo la persecución era pedradas, hoy en el 2018, ¿cuál será el equivalente a una pedrada? ¿Ah? Un balazo. Pero hermanos, solo Dios sabe si me va a caer o no. ¿Quién nos guarda? ¿Ah? Entonces, mire, por temor a una pedrada o un balazo, no vamos a callar el evangelio. Tenemos que anunciar a Cristo. Tenemos que hablar de la salvación. Aun que el Señor todavía nos pueda tener hoy a nosotros en preparación. Yo no puedo estar seguro si mi preparación para mi ministerio, el Señor ya la terminó. Lo cierto es que aprendiendo estoy como ustedes están aprendiendo. Y tenemos que seguir en esta escuela de Dios para poder desarrollar el llamado satisfactoriamente para Él. ¿Me estoy explicando? Hermanos, fíjense bien. Le quiero decir, el Señor llamó a Pablo y le comunicó para qué lo había llamado. Y comenzó el preparativo hasta que fue llamado por el Espíritu Santo. Hechos 13:2. Ahí lo dice claramente la Biblia. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Mire qué lindo esto. No quiere decir que Pablo ignoraba el evangelio
pero antes de este día. Pero hasta hoy el Espíritu Santo le dio bandera de salida para que fuera a predicar el Evangelio a los gentiles, como el Señor le había dicho 14 años antes. Fíjese bien, Pablo en sus viajes misioneros enfrentó oposición desde el principio. Y eso quiero decirles, cualquiera que se dedica al oficio pastoral, maestro, líder, misionero o cualquiera que quiera ir a predicar el Evangelio cerca de aquí de San Vicente, a otra parte, va a enfrentar las mismas luchas que todos hemos enfrentado, los que hemos sido llamados por Dios al ministerio. Mire, Pablo, vea, vamos a una secuencia. En Hechos 13:8. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, dice Hechos 13:8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, para Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Miren, Pablo enfrentó, porque este Bar Jesús era un brujo. Entonces, Pablo no tenía problemas de enfrentarse con un brujo, con un servidor del diablo como este hombre. Y lo dejó calladito y anulado. La palabra de Dios era tan poderosa en Pablo que este pobre brujo quedó ciego. Así dice la Biblia. Si lee todo el texto, le dice en el versículo 10, mire cómo le hablaba Pablo a este brujo. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué le dice después? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ¿qué? Ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Miren, ¿estaba preparado Pablo para su ministerio? ¿Qué podía hacer un brujo contra este hombre de Dios? Nada. Pablo también enfrentó en Antioquía, un poquito más adelante, el fanatismo religioso judío. Mira lo que hacían los fanáticos religiosos judíos. Hechos 13:45. Es que esto, hermanos, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermano, nosotros sabemos que tenemos que enfrentar el fanatismo religioso aquí en nuestra ciudad. Y usted, si no está preparado, si no tiene autoridad espiritual, si no tiene buen estudio bíblico, entendimiento espiritual, hermanos, no le va a poder argumentar a un religioso los errores que ellos tienen. Más bien puede caer en el riesgo de que ellos lo convenzan a usted. Y de repente lo voy a encontrar a usted, hermanito, si no está preparado, usando escapulario. Porque lo convencieron. Miren, hermanos, hay libros de la religión católica que dicen el escapulario en la Biblia, el rosario en la Biblia, y quieren demostrar que esas cosas están sustentadas por la Biblia y no están. ¿Estamos claros? Enfréntese con un mormón y lo va a querer convencer de que el libro de Mormón, la perla de gran precio, es tan inspirado como las Escrituras. Y de repente usted va a venir al culto con su Biblia y con su libro del Mormón a la par. ¿Lo va a hacer? Mire, el testigo de Jehová tiene una Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, que, hermanos, claramente dice que Jesús no es Dios, sino que es un Dios. Y tienen, mire, gente que habla y la pueden convencer. Si no está bien firme en la palabra, usted puede deslizarse, hermano. Ya nos mandó a estudiar el pastor. Siempre los he mandado a estudiar, pero como no hacen caso. Estudiar la palabra es importante.
Pablo, mire, hay un gran problema que hoy el mundo está enfrentando. Nosotros ni cuenta nos queremos dar, pero quizá peor de grave que el fanatismo religioso es la indiferencia religiosa. Mire, los musulmanes fanáticos, esos que ponen bombas y todo, son un grupo pequeño. Pero el musulmán mayor, la mayoría de musulmanes ahora han entrado igual que los cristianos en una frialdad espiritual. Ya no les gusta arrodillarse 5 veces diarias en dirección de la Meca, porque ya tienen otras cosas que hacer. Hay un país musulmán como Turquía, donde ya no es una república islámica, sino que es una república democrática, donde cada quien puede practicar su religión como él quiera. Entonces, al quitarle al musulmán la obligación, el yugo de adorar obligatoriamente, lo va a hacer opcionalmente. Y cuando eso se vuelve opcional, entran ellos en una frialdad religiosa. Y ahora no les interesa nada de su religión, mucho menos de la nuestra. Entonces, hermano, el mundo entero ha caído en un fenómeno que se llama el secularismo. El hombre ahora se basta él solito. Él solo hace sus propias leyes. Ya no necesitan la ley de Dios, sino que ahora los grandes sabios del derecho internacional, ellos elaboran sus propias leyes fundamentadas en la razón del hombre, en el intelecto del hombre. Y ahora esos grandes sabios del derecho dicen que el producto que la mujer tiene en el vientre no es un ser humano hasta que haya salido. Hombres del infierno, pero con etiqueta de sabios. Pero como nosotros ya no tenemos interés en lo que Dios dice, yo no sé qué dice la Biblia tan gruesa y estoy aburrido de leerla, entonces mejor le creo a esos hijos del diablo. Está muy duro eso, no les va a gustar, pero eso es lo que son. La indiferencia religiosa. Aquí en San Vicente, hablemos claro, aquí en nuestro pueblo caliente, ¿qué le gusta más al vicentino? ¿La salsa o la religión? Me decía, van a comer elotes locos y todo al parque, pero a la catedral no entran todos, hombre. O sea, son cosas que, o sea, la figura religiosa cada día es menos importante. Entonces, porque la gente hoy ya no quiere saber nada de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a anunciar el evangelio. Al contrario, por eso es que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque si no es con el poder del Espíritu Santo, vamos a estar hablándole a las piedras, hermano. Nadie va a querer oír ni creer lo que el evangelio dice. Hay que hablar de Jesús, y para hablar de Jesús hay que conocer a Jesús. ¿Usted lo conoce? Miren, hermanos, Pablo en Atenas, ¿con quién se enfrentó? Con los grandes filósofos atenienses, aquellos que leamos en Hechos 17, 32, ahí está el apóstol en Atenas. Le dicen los cabezones atenienses a Pablo: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos de esto otra vez. Hermanos, esta es la gente intelectual, la gente que cree que en su ciencia limitada van a tener un entendimiento completo de Dios. Oiga bien, hermano, todavía hay en ciertos lugares una lucha contra el fanatismo religioso. ¿Se acuerda la experiencia de Pablo en Éfeso? La diosa Diana fue aclamada por más de 1 hora, 2 horas, por una multitud que estaba dominada, a mi modo de ver, por espíritus malignos que hacían que clamara la gente en adoración a esa diosa falsa. Y Pablo no cayó el evangelio, no se dejó intimidar. Uy, aquí sí que son bien idólatras, no, aquí no voy a hacer nada.
Dice que dice la Biblia que Pablo conmovió a Éfeso él solito. Y era una ciudad idólatra. Es como que fuera a predicar a Esquipulas en plena romería. Mi hermano, y no se cayó el evangelio. ¿Usted lo haría? O sea, hermano, para que vea usted lo que es ser lleno del Espíritu Santo verdaderamente y tener el coraje, el valor. Pablo no estimaba preciosa su vida. Él cumplía la orden que Dios le había dado, aunque lo mataran. Bueno, lo escaparon a matar en Listra, lo mataron literalmente a pedradas. Y cuando recuperó la razón, se levantó a seguir anunciando el evangelio. Yo no creo. Lo buscamos. Ahí está en el primer viaje misionero, mira. Apedreado en Listra, Hechos 14. Hechos 14, 19, hija. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra donde lo habían apedreado. Tenía coraje este hombre. ¿Quién le daba poder a este hombre? Contesta, hermano, ¿quién le daba poder a este hombre? Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermano, miren, no le quita el miedo a morir. Hacemos un examen. ¿Quiénes tienen temor de morir? Así, la verdad, el Espíritu Santo los está viendo. No mintamos, hermano. A la hora que entre la gente ya con piedras o con pistolas, ahí se va a poner a prueba la fe. Entonces, pero Pablo, mire, no dijo, ay no, me pegaron 3 machetazos, yo ya no voy a predicar el evangelio. No le importó. Él se levantó y siguió anunciando el evangelio. Miren, hermanos, ya no se diga la cárcel. Hay tantos episodios en el libro de los Hechos que nos narran las adversidades que Pablo tuvo que enfrentar como misionero para anunciar a Jesucristo. Ahora, ¿y todo eso qué tiene que ver con nuestra iglesia? Me va a preguntar usted. Miren, y nosotros en nuestra iglesia nos hacemos responsables de este testimonio o lo ignoramos. ¿Qué no nos hacemos responsables? Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. Wow, de verdad, hermanos, ¿qué somos, cobardes o valientes? Bien, no vamos a mandar a nadie. No hay a quien mandar. ¿O hay alguno a quien mandar? Vean, porque esto los levanta a Dios. Pero sí tenemos la responsabilidad de que el evangelio tiene que ser extendido fuera de San Vicente. Ya salimos de la iglesia, ya tenemos en nuestra iglesia creo que 9, 10 grupos familiares. Y gracias a Dios los grupos que hay, me parece, por los reportes que he recibido, los están tomando en serio. Porque ese es el privilegio de aquel que se hace cargo de un grupo familiar. Porque ese sí está cumpliendo la gran comisión. O sea, aquí mismo en Jerusalén, pero hermano, la está cumpliendo. Está aprendiendo a pelear la batalla de la fe. Entonces, oiga bien, el testimonio de los grupos familiares es absolutamente bíblico. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. En Hechos 2, 46 y 47, mire lo que dice la Biblia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día en la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, venían al templo, aunque en ese tiempo el templo era el templo de Jerusalén. No es que el templo de Jerusalén se ocupaba como lugar para cultos, sino que en las gradas de entrada, que eran unas grandes graderías, ahí se predicaba el evangelio, y también lo hacían en las casas. ¿Qué les quiero decir? Tenemos la responsabilidad de apoyar el esfuerzo evangelístico a través de los grupos familiares. Y le agradezco a Dios y felicito a los hermanos y hermanas que ya lo están haciendo. Porque ninguno de los que lo hace va a arrepentirse de hacerlo. Porque, hermano, esta es la primera puerta a una gran bendición. Pero también, hermanos, no quiere decir que porque nosotros estemos activos en la iglesia local, vamos a ignorar salir fuera de San Vicente. Todavía estamos orando para que Dios levante obreros que puedan ir a hacerse cargo de obras serias fuera de acá. Gente que de verdad esté dispuesta a pagar el precio, como el apóstol Pablo, que va a enfrentar, aquí en estas zonas de San Vicente, vamos a enfrentar adversidad religiosa, hay, brujería, hay, enfermedades, hay. Mire, usted no sabe, alguien que le caigan mal los evangélicos en alguna parte, usted le va a caer mal y lo puede querer perseguir para matarlo. Pero usted va a conocer quién es el Dios que lo ha enviado. Y se va a dar cuenta que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los que me conocen en esta iglesia desde hace 13 años, ya saben todas las piedras que me han caído. Y ya me habrán terminado de caer, hermano. O me faltarán. Pero, hermano, ¿quién lo defiende a uno? Yo no voy a callar el evangelio. Ni voy a dejar de publicar las predicaciones ahí en el YouTube solo porque a alguien le puedan molestar. Porque lo que estoy hablando es palabra de Dios, no son inventos míos. Y hermanos, pero, ok, de todo este grupo, solo yo lo voy a hacer de esta manera. A veces yo los molesto. Sobre todo los esposos cristianos, así como los Ponce, los Aguilar, los Rojas. Y sobre todo gente joven que todavía tiene batería buena para ir a pelear la buena batalla de la fe. Por ejemplo, les digo, yo quisiera abrir una obra, siempre he soñado con eso, en San Esteban, y no es por tirarle. Pero necesitamos quien diga, hemos orado, pastor, y hemos sentido del Señor, creemos que Dios nos está mandando para allá. De verdad. Bueno, vamos a probar, a ver si es cierto. Y hermanos, el tiempo va a ir confirmando si era cierto. Y que aguantaron, porque no vengan a decir, mire, ¿cuánto me van a dar para irnos para allá? Esa no es la pregunta que se hace. Es la ardor en el corazón por extender el evangelio fuera de acá de San Vicente. No, mire, yo quiero irme allá a la orilla del puente Lempa. Me gusta el clima caliente. Hay de todo lugar. Y usted va a ir si Dios lo manda. Pero si no lo ha mandado el Señor fuera de San Vicente, a lugares cercanos, por lo menos, hermano, ayude y patrocine la iglesia. Porque usted recibe recursos de parte de Dios que la iglesia necesita para financiar esas personas que van por fe obedeciendo el llamado de Dios. Ahora, nuestra iglesia, y con esto quiero ir terminando, apoya a obreros misioneros como parte del plan misionero de la iglesia Josué. Tenemos acá 12 misioneros que están en Sudamérica y que nosotros, con los recursos que tenemos, siempre les mandamos una cuota mes a mes, porque así es que vive un misionero. Y nosotros no lo vamos a dejar. Imagínense que digamos, no nos alcanza, hay que se mueran de hambre los misioneros. No, hombre, no es así la cosa.
tenemos que tener en el corazón el ardor por apoyar a aquellos que han recibido de Dios ese llamado. Entonces, hermano, y lo hacemos con gozo para que ellos puedan cumplir allá donde Dios los ha enviado la gran comisión que nosotros acá desde la iglesia local lo estamos procurando cumplir. Las misiones son para todos, hermano. La visión misionera, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, es una visión de Dios. Y la misión la cumplimos entre todos nosotros. Para concluir, hermanos, un versículo más y termino. Hechos 26, 19 y 20. Al final. Hechos 26, 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde ¿a qué? A la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y también a quienes, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si usted ve, aquí está la visión celestial declarada por Pablo. Concuerda exactamente con la visión que nuestra iglesia Josué ha definido para que nosotros la cumplamos. La visión es a todo el mundo y la misión la cumplimos los misioneros. Entonces, yo salí de la iglesia Josué Central y de allá me mandaron para acá en una misión a San Vicente, pero pudieron haberme mandado a China también. Eso Dios lo determina. Y si a esto me ha mandado el Señor, aquí vamos a estar sirviéndoles con el evangelio hasta que Dios diga. Pero no vamos a callar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, hermanos, ¿cómo se hacen misiones entonces? Bueno, mire, asistiendo a la iglesia. Porque si hay una misión, es para que haya gente que asista a oír al misionero. Ustedes han venido hoy a oír el evangelio en boca de un misionero, porque ustedes saben bien que yo no soy de San Vicente, no nací en San Vicente. A mí me han mandado a San Vicente y estoy aquí cumpliendo la gran comisión de este lugar, apoyado por nuestra amada Iglesia Central y con la cobertura de ellos. O sea, yo no soy independiente, ellos son mis jefes, mis autoridades, ellos me ayudan, gracias a Dios. Y hermanos, pero estamos acá en este esfuerzo. La gran comisión no termina en este púlpito. La gran comisión sigue de aquí a su casa. Usted tiene un púlpito en su casa desde donde se predica el evangelio. Y ahí están enseñando la palabra de Dios. Habrá gente que oiga en su casa el evangelio y diga: qué bonito, y sea transformada de muerte a vida. Y miren, o no puede nacer alguien espiritualmente en su grupo. Claro. Entonces usted se va a comprobar que el evangelio funciona. Ahora, hermano, si usted siente en su corazón de verdad y está dispuesto a ponerse a prueba para que lo mandemos a abrir una obra filial, por lo menos cerca de San Vicente, hablemos. Y quién sabe que Dios haga ahí, esté levantando, mire, 2 pastores. Le voy a contar una anécdota así rápida. Cuando el Señor llamó a mis hijos a Santiago de María, hermano, yo no creía que iban a dar el ancho, sinceramente. Pero el hermano Héctor, que fue el que lo llamó, yo no sé qué le vio, porque ese es un sentir que los líderes tienen, es un discernimiento. Ya tienen 20 años de estar allá, quizás era de Dios, ¿verdad? Pero yo, en ese momento, yo decía: ¿y cómo si no saben nada? En segundo año del bíblico iban. Entonces, ¿qué le vieron? Eso es la potestad del que está en autoridad. Y le dijo: váyase allá, hermano, allá va a estar. Ni sabían dónde quedaba Santiago, pero ellos ardía su corazón por predicar el evangelio. Y no preguntaron nada, ni dónde vamos a vivir, ni cuánto nos van a dar.
Las sorpresas se dan allá. Pero ellos, la delicia, la necesidad es anunciar el evangelio. Cuando a mí me mandaron para acá, el hermano Lisandro, no crean que hizo una gran ceremonia para decirme, mira, hemos pensado que vas a estar ahí. No, mírame, en un cruce que tuvimos ahí en un corredor de la Josué Central. Quiero que te vayas a San Vicente. Bueno, por cierto, me mandó temporalmente. 2-3 meses. Mientras conseguimos una familia que se quiere ir para allá, me dijo así. Wow, yo sentí que duro eso. Hay que aguantar eso si realmente uno es llamado. El pastor ya tiene experiencia en estas cosas y sabía cómo tratar conmigo. Entonces, ¿cómo se doblega un altivo? Humillándolo. Funciona, ¿verdad? Entonces, el que es llamado aguanta la humillación, aguanta la pobreza, aguanta la enfermedad y sale victorioso. Porque Dios está con él. Entonces quiero, hermanos, que pedirles ya para terminar. ¿Habrá entre los que han oído ahora este mensaje, hermanos o hermanas, que digan, no hombre, esto es conmigo? Yo tengo necesidad de salir de aquí a predicar el evangelio. Yo quiero. Porque si hay alguno, vamos a orar. Lo que más puedo hacer ahorita es orar por él. Y si usted siente ese toque, sobre todo, no vamos a dividir familias. No va a ser solo la esposa la que quiere y el esposo no. Así no funciona. Pero si los dos quieren y están dispuestos, hermano, este llamado lo hace Dios. Pero si me estoy excediendo mucho en la demanda, tal vez alguien diga, mire pastor, yo fuera, todavía no, pero mire, yo tengo una casa aquí bonita, donde puedo ubicar un grupo familiar, y tengo deseo de invitar a mis vecinos, mis familiares. Mucha gente así ha abierto su grupo. Hay unos que se especializan, quieren, aquí vamos a atender jóvenes, ahí están. Otros, mire, los vecinos y todo, familia. Pero hermano, es una forma muy efectiva de mantener la visión misionera de la iglesia. Tal vez si alguno de ustedes dice, no, yo quiero abrir un grupo familiar, pero de verdad. No solo abrirlo y a las 2 semanas cerrarlo, sino que para que quede ahí como columna del evangelio aquí en San Vicente. También hay oportunidad para eso. Entonces estoy preguntando, ¿hay alguien que quiera incorporarse a esta visión? Difícil pregunta hecho, pastor. Entendemos que tenemos que cumplir la gran comisión, pero quién sabe yo. Entonces le invito a que oremos para que, hermanos, esta gran comisión no quede paralizada en este púlpito, sino que este púlpito sirva para difundir el evangelio aquí mismo a nivel de nuestra ciudad. Si hubiera alguien que quiere ir fuera de la ciudad, o aún misioneros que quieren ir a otro lado del mundo, también eso los levanta el Señor. Solo quiero aclararles una cosa: el que Dios levanta para ir al otro lado del mundo, wow, necesita vivir 1000% por fe. Porque hermanos, si usted allá está a la orilla de un río con cocodrilos en África, ahí solo Dios le va a ayudar, necesita fe. Pero Dios, al que llama, capacita, al que capacita, sustenta, y al que sustenta le da realmente la victoria, por muy estéril que sea el lugar donde Dios lo envíe. Póngase de pie, vamos a orar. ¿O hay alguien que quiera pasar acá y inscribirse en la escuela misionera? Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, nuevamente, Señor, aquí estamos reunidos, tratando, Señor, de ser participantes de esta visión misionera de la iglesia, que por gracia suya hemos recibido muy, Señor, excelentemente en nuestra iglesia central. Y queremos transmitir, Señor, esta misma enseñanza y esta misma pasión por las misiones
a nuestra iglesia local aquí en San Vicente.